Buenas noches. Mi nombre, José Gabriel Tafur Villegas. Cada jueves tenemos un compromiso en Liderando el Cambio. Y tenemos un compromiso en Liderando el Cambio porque ustedes han llevado este programa hasta, después de 3 años, seguir vigente en nuestro programa. Nuestro programa, ¿qué pretende? Va a ser un proyecto de buscar que muchas más personas encuentren a través del programa que somos más equitativos en este proceso de igualdad. Hoy nos acompaña un amigo, buen amigo, y por otro lado nos volvimos hermanos en muchos episodios de nuestra vida. Hoy nos acompaña Sami Astrozan, Sami Balman. Sami, desde este canal, gracias por darnos el espacio para conocer tus pensamientos y tus apreciaciones de cómo los astros están haciendo que más personas hoy nos encontremos con ellos y busquemos un sentido a la vida, o otras personas estén apartándose y respetamos puntos de vista. Sami, gracias por el espacio. Bienvenido. Gracias, mi querido José. Tengo la sensación de haber tenido un déjà vu, como si esta experiencia ya la hubiera vivido. Entonces, pues aquí feliz de estar contigo en este espacio, saludándote y reconociendo lo que estabas diciendo. Una muy fuerte amistad de muchísimos años y compartir un camino tan bonito desde el servicio. Y como te he reiterado, una gran gratitud, una enorme gratitud a tu acompañamiento en el momento que lo necesité y hoy a la disposición del servicio. Aquí estamos para todos en la oportunidad de compartir un poco el panorama astrológico del 2024, de compartir una serie de inquietudes, de reflexiones, de algunas premisas y a tu disposición, José. Gracias por la invitación. ¿Qué significa amistad? ¿Qué significa amistad? Amistad tiene que ver con encontrar un apoyo, un refugio, encontrar valores comunes, encontrar escenarios de crecimiento y encontrar gente que coincide y que valora lo que uno es y lo que uno tiene. Para mí la amistad es un término muy profundo, no se utiliza para todas las personas. Ahí hay una gran diferencia entre conocidos y amigos. Así lo veo, mi querido José. Sami, la amistad se construye a través de un proceso de entendimiento y de respeto. ¿Por qué no involucramos estas dos palabras para desde la posición en que tú estás, que es una posición de servicio, cómo se mantiene un respeto con alguien que va a pedir una ayuda a Sami Balman? Sami Astrozan me suena más bonito, mi querido José, después de todo ese trabajo tan lindo que hicimos de transformación. Pero eso demuestra desde cuándo estamos unidos allá con mi querido José, casi que desde vidas pasadas. Este tema del entendimiento y del respeto es fundamental, porque cuando atiendo yo las consultas, le explico a la gente que venimos a entender juntos. No venimos a deslumbrar a nadie, como dicen en Colombia, a descrestar a nadie. Venimos a revisar conjuntamente, con humildad, y recibir la información de guías y maestros frente a procesos personales en los cuales acompañamos con una reflexión. Ahí en esas reflexiones donde está el respeto, el entender que cada una de las personas tiene un escenario personal, privado, propio, que hace necesario particularizar esta consulta y acompañarlo desde un panorama mucho más individual, mucho más preciso. Y en el respeto está el entender a las personas como son, tal y cual como vinieron, sin juzgar, sin revisar defectos, sin determinar qué cosas son importantes y qué cosas no lo son, entendiéndolo desde un conjunto y entendiendo que desde la astrología no hay nada bueno ni hay nada malo, todo es, todo es como tiene que ser. Sami, astrología hoy una ciencia. Cada vez
con más profundidad. ¿Por qué nosotros, o por lo menos en este programa, vamos a decir que perdimos un arquitecto y ganamos un astrólogo? Porque el proceso así lo asocio yo. Yo perdí a un amigo arquitecto, pero gané un amigo astrólogo. ¿Cómo se combinó en el proceso tuyo, Sami, entre arquitectura y astrología? ¿Por qué? Bueno, y hago la salvedad. No perdimos un arquitecto, perdimos dos en esta entrevista. Pero ahí los retomamos. ¿Por qué? Porque la arquitectura y la astrología se encuentran en un principio de orden. Fíjate que el universo tiene un orden perfecto y en ese principio de orden, desde la arquitectura, funcionamos en el diseño desde un sentido de manejar la proporción, la medida y el ofrecer escenarios, en estos casos espacios, para el bienestar. Desde la astrología ofrecemos también un espacio de entendimiento para un bienestar del alma, para encontrarnos en comunión con lo que vinimos a ser y lo que vinimos a hacer. Entonces, pues hay unos principios fundamentales que ayudan muchísimo. Yo pienso que a mí la arquitectura me dio una formación tan bonita de poder mirar, por ejemplo, el conjunto, ¿no? Este concepto de cuando ve uno en el diseño integralmente los espacios, no solamente desde un plano, sino desde tercera dimensión. Y aquí también el escenario astrológico permite visualizar las posiciones planetarias en sus dinámicas y cómo se integran bonito también en conjunto con las dinámicas personales. Así que, pues, tienen un trabajo muy bonito conjunto. Ahora, particularmente, y hablaremos de pronto al final, si tú lo deseas, José, me han retomado con la arquitectura mis guías y me han acompañado mis maestros también para desarrollar el proyecto de transformación, el Centro Holístico de Transformación, el proyecto de Keros, desde la geometría sagrada. Pero ya lo hablaremos si tenemos el tiempo y si tenemos la oportunidad. Sami, si la arquitectura y la astrología definitivamente están basados en datos muy técnicos, con medidas muy precisas, ¿por qué los seres humanos queremos desbaratar ese proceso donde tú hablas que todo está perfectamente ordenado? O sea, el universo es un orden. ¿Por qué nos encargamos nosotros? ¿Por qué los seres humanos queremos desordenar lo que ya está ordenado? Es un tema que requeriría de varios espacios para explicar, pero partamos de la base que los principios de orden a nivel planetario fueron deformados o transformados, ¿sí?, a beneficio de algunos pocos, ¿sí?, de algunas, me gustó un término que escuché, de algunas élites, unas minorías de élites mafiosas, ¿no? Me gustó ese término. Y cuando nacemos hay una disposición amorosa de nuestros padres y de nuestro entorno de formarnos como mejores seres humanos, pero dentro de unas reglas de juego que no necesariamente son las correctas o son las adecuadas para cada uno. Y eso es lo que hace que se distorsione, que nuestra vida desde pequeño funcione en atender las expectativas de nuestros padres, de nuestra comunidad, y que luego, pues, en muchísimos casos vayan en contradicción o en contraposición a lo que veníamos realmente a revisar. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la gran oportunidad de encontrar padres más conscientes que buscan atender la carta natal de sus hijos recién nacidos. O sea que soy padrino astrológico de un montón de muchachitos que sus padres han tenido la responsabilidad de revisar cuáles son sus condiciones, sus características, sus cualidades personales, sus pruebas, sus habilidades y su interacción con la sociedad. Y eso facilita muchísimo el proceso de crecimiento en un orden. Ese es el verdadero orden, el que tiene uno dentro de su propia existencia, pero también el universo tiene un orden preciso. Pero han habido intereses detrás de todo esto para que el orden se trastoque. Esa es la verdad. Sami, 2023, terminamos un año muy complicado. Sí. Estamos terminando un año muy complicado con unos ciclos
también muy complicados. ¿Cuál sería el mensaje de Sami para las personas que nos están oyendo en vivo o que nos van a oír en diferido? ¿Cuál sería el mensaje? Desde la esperanza, Sami, no desde lo que pasó, porque lo que pasó no es que queramos como no tenerlo en cuenta. Si quieres, danos lo que pasó en un resumen corto y mostrándonos cuáles serían los elementos que debemos tomar desde la esperanza para asumir 2024. Bueno, yo diría que el año 2023 fue un año necesario para depurar. Fue un año en donde muchos aspectos astrológicos ofrecieron la oportunidad de entender que hay temas personales que no son más, ya no son necesarios, que no van más. Y esto hace parte de un proceso. Finalmente, los ciclos astrológicos no son situaciones de momento, sino son verdaderamente, digamos, órdenes y ciclos a largo plazo. Dentro de este, pues requeríamos, por ejemplo, de identificar con qué circunstancias debemos continuar. La posición básica tenía que ver con entender que el concepto de responsabilidad, tenemos ese concepto de responsabilidad sobre lo que tengo que hacer y lo que debo hacer, cuando la verdadera responsabilidad está en lo que quiero hacer y en lo que me corresponde. Entonces, este año 2023 que termina nos dio la oportunidad con momentos muy movidos y con escenarios y con circunstancias muy movidas para poder entender que este proceso de depuración era necesario. Y sigue siendo necesario porque el próximo año, el 2024, y José me pide que dé una voz de esperanza, el próximo año tenemos la esperanza de ya no más estar en lo viejo. Eso para mí es alentador. Todos estos conceptos caducos, retrógrados, de los principios de economía, los principios de autoridad política, los establecimientos de las organizaciones, los principios de las creencias, bien sea de los clubes religiosos o bien sea de las creencias frente a la identificación de nuestro propósito y de nuestro sentido de evolutivo para llegar a la fuente, al creador, a Dios, como lo querramos ver. Y la ciencia, cómo ha avanzado, ¿sí? Nos lleva a un nuevo escenario, el cual ya no tiene nada que ver con lo viejo. Entonces, este es como el penúltimo año de este proceso en el cual llevamos ya 12 años y con el próximo ya entramos a un escenario definido, definitivo, de una nueva humanidad que va a trabajar, porque el ciclo completo, para explicarlo, es del 2012 hasta el 2038, 26 años. En el año que estamos, en el 2023, vamos por la mitad. 2024 vamos a ir por la mitad. Se vienen otros 12 años, otros 14 años, perdón, en los cuales vamos a consolidar la nueva humanidad. ¿Sí? Estos primeros 3 años van a tener una forma muy particular de manifestarse, van a ser muy interesantes, 2025, 26 y 27. Pero el 2024 requiere que entendamos que ya no va más. Esto es ya darle entierro de primera y pasar página a procesos personales y abrirnos a un nuevo chip, a una nueva conciencia. Esto va a ocurrir particularmente con la entrada de Plutón en Acuario en enero del 2024. Para quienes no saben, Plutón es el planeta más lento del zodíaco, demora 248 años en atender un ciclo completo en la rueda zodiacal. Es decir, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue por allá por la época de la Revolución Francesa, para entender un poquito de qué estamos hablando. Y podemos entender lo importante que fue en ese momento la abolición de la monarquía y la entrada hacia la república, que fue el concepto de la revolución, y cómo cambió la vida del panorama, por tomar un ejemplo pequeño. Entonces, entender la dinámica y la potencia de esta transición es muy importante. Esta dinámica, particularmente en el 24, va a estar determinada con el aviso de la entrada en enero, luego y va a avanzar, y luego para septiembre se va a devolver el planeta a la revisión, a la reflexión de las estructuras y de las cosas que todavía nos quedaron adheridas para terminar de limpiar entre septiembre y noviembre. Y el 20 de noviembre entra ya de lleno
a la nueva humanidad ya para no devolverse más. Así que es un año muy importante de depuración y de revisión, ¿no? Sami, tú dices, año viejo o quememos, vamos a ir apartando todo ese proceso de las cosas que son viejas. Entendamos que las cosas que son viejas es una situación que yo la defino, yo desde mi interior defino. O sea, el cambio tiene que empezar por nosotros y somos dueños de actuar para mejorar o para no actuar, punto. No importa si la persona queda estática, no vamos a discutir qué hacemos con ellos. Pero ¿qué tiene que hacer la persona que quiere hacer la evolución desde el interior? Bueno, lo primero, tomar conciencia de que hay un proceso evolutivo y que existe la posibilidad de que no estemos atendiendo a cabalidad nuestro proceso personal. Por lo menos darnos la duda o darnos la inquietud. Ese es el primer paso. Para quienes ya conocen su historia astrológica y su proceso y se han venido acompañando, pues no hay novedad. Pero para aquellas personas que por primera vez se acercan, en este caso desde la astrología, pues encuentran sorpresas que todas traen en conjunto un efecto como de un bálsamo, como un efecto de tener paz en el alma, como un efecto de, esto era lo que sentía en el fondo de mi ser, pero no me atrevía o a manifestarlo o a compartirlo, porque pues corría el riesgo eventualmente que la sociedad me señalara o eventualmente tomar en conciencia que si eso es lo que siento que me corresponde, ¿por qué no buscarlo, no? Esa ya es la segunda etapa, la primera es percibir si hay alguna inquietud, si mi vida tiene realmente 100% me siento 100% realizado con lo que tengo, o si realmente hay temas por atender. Por ahí arranca. La segunda es revisarse y encontrar coincidencias desde el fondo del alma o desde la cotidianidad. Y la tercera es tomar la determinación de si debo cambiar o no. Algunas personas prefieren quedarse en su zona de confort, es muy respetable. No todo el mundo tampoco está en crisis, no es un tema tampoco de todos, pero ya cuando se toma la decisión de cambiar, se entra en un proceso que es irreversible, porque en la medida que voy avanzando en mi cambio, es otra persona que tiene la perspectiva frente a nosotros. Sí, es decir, en la medida que voy cambiando, ya no me percibo a mí mismo como me percibía originalmente. Por eso cuando le decía a José de nuestra época en el pasado, pues ya somos otros, ¿no? Esa es la realidad y ya en este punto de inflexión, pues no podemos mirarlo sino como una historia bonita a la cual agradecer por la experiencia. Eso es. Entonces, esos son los pasos. De ahí en adelante, avanzar nomás. Tami, los que no tienen el propósito o los que no tenemos un propósito bien armado, bien concebido, ¿cuáles serían las cosas? No, algo más de lo que hayas dicho, algo que uno diga, ¿qué significa propósito? Algo más light, ¿sí? Ok, por ejemplo, el próximo año, ¿sí? Para el mes de abril, estoy hablando de 4 temas fundamentales para el próximo año, para no entrar en detalles. El próximo año va a haber una conjunción de Júpiter con Urano desde el signo va a estar una conjunción Júpiter-Urano y va a estar también Júpiter entrando en el signo de Géminis. ¿Eso qué quiere decir en español? En español quiere decir que vamos a revisar nuestras creencias, la forma como percibimos nuestro entendimiento, la forma como percibimos nuestra comunicación, la forma como entendemos esta nueva humanidad. Entonces, para quienes no están en este proceso o no sienten la necesidad de un proceso tan potente y tan, digamos, tan extremo, pues tienen la oportunidad de estar atentos a las nuevas circunstancias. El próximo año va a ser muy acuariano, como lo mencionaba, y este es un año que trae, por ejemplo, todo lo que son nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el concepto de comunidad como protagonista. Entonces, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con redes, todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que tiene que ver con medios,
empieza a tomar un protagonismo aún mayor del que ya tiene. También hay una tendencia hacia la libertad y la forma de pensar, la forma de pensamiento. Entonces, yo diría que como mínimo las personas tuvieran una disposición a abrir su mente a nuevas oportunidades de pensamiento y a construir un nuevo chip, a construir como un nuevo manual intelectual, un nuevo manual de pensamiento. Pero también hay otro tema con Marte, el planeta que maneja la energía, la dinámica de la acción y que da esa actitud guerrera, que va a tener si no estoy mal, entre febrero o enero, finales de enero y agosto, un montón de aspectos planetarios. Y eso va a dar una energía constante de acción, que sumada a donde está parado hoy por hoy la energía del nodo norte, que es el sentido de existencia durante estos 18 meses hasta diciembre del 2024, nos habla de la importancia de construir en nosotros. Entonces, ese sería el segundo tema, ¿sí? Sí, o el tercero, si no queremos el primero que era más profundo, pues el segundo tiene que ver con las nuevas creencias y pensamiento que mencioné, y el tercero tiene que ver con cómo nos identificamos como individuos y cómo nos atendemos, cómo me pongo de primero en la fila, cómo reconozco que el egoísmo no es un defecto, sino es una verdadera actitud de reconocernos y de honrarnos para sacar lo mejor de nosotros, para construir lo mejor en nosotros, que a la vez, en redundancia, va a ser lo mejor para otros. Si yo soy mejor para mí, voy a dar lo mejor de mí a terceros y voy a contribuir a una sociedad de una forma mucho más consciente. Entonces, ese sería el tercer punto, crear esa conciencia y crear ese tema en donde me priorizo por eventos o relaciones sociales, o por ejemplo, los temas de responsabilidad frente al trabajo, o los temas frente a lo que me indica a mí, digamos, la familia, por traer temas así, o las relaciones de pareja o de socios. Entonces, por traer algunos temas. Entonces, darme oportunidad de creer en mí y construirme o fortalecerme desde mi fundamental. Ese sería un tercer tema muy importante. Para no entrar en el tema de los signos, pues vamos a hablar de los signos zodiacales. Todos los signos zodiacales son buenos. No hay. Pero uno escucha mucha gente que dice, es que estoy aburrido con mi signo. ¿Qué le tenemos que decir? Fican con su signo. ¿Qué le tenemos que decir? Bueno, ahí hay un tema, esto es un secreto entre tú y yo y la pared, y el que escuche. Resulta que cuando muchas veces el signo con el digamos identificarnos que es nuestro signo solar, es decir, donde el sol se encontraba ubicado cuando nacimos, es el signo que creemos nos corresponde. Pero muchas veces la combinación de las posiciones del resto de planetas en otros signos en nuestra carta natal nos lleva en redundancia a que somos de otro signo. Yo traigo mi ejemplo personal. Naciendo un 8 de junio, pues yo me encuentro con mi sol a 17 grados de Géminis y como tal creería que soy geminiano. Pero viendo mi carta y revisando el conjunto, como si metiera todos estos planetas con los signos y con todos los aspectos y posiciones en una licuadora, resulta que me sale que más que tener un signo de aire mutable que es Géminis, me sale que tengo un signo de fuego fijo, que es Leo. Y entonces ahí ya entiendo, ahora ya entiendo el tema de por qué tan pataletero soy y por qué me paro frente al reflector y me encanta y por qué llego peinadito a la foto, ¿sí? Porque tiene que ver con una expresión distinta. Ahora, el sol desde Géminis me exige a mí entender y comunicar. Eso hace parte de mi esencia fundamental de existencia, hace parte de mi centro del universo, la comunicación y el entendimiento. Pero para ello me proyecto desde mí como lo hace un verdadero Leo. Es decir, saco lo mejor de mí
y me paro allá como el divo frente al escenario, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Y esta combinación es muy divertida, ¿no? Porque pues el geminiano no le gusta crecer y se queda en el niño interior y él pues le gusta el show. Entonces pues aquí lo estamos viendo en esta conversación. Nos divertimos, pasamos bonito y además nos escuchan. Sami, para las personas que hoy son demasiado egocéntricos, que hay un montón, y que obviamente no han entrado en esa revisión interna para decir que tengo que soltar para dejar de ser ego. ¿Cuál sería el mensaje de 2024 para estas personas? Es, el ego es una disposición cómoda, porque en el ego partimos de la base de justificarnos frente a todo. No solo el ego se mueve y me reconozco, sino también donde me victimizo, porque siento que me corresponde, porque me siento más importante que otros, entonces tengo derecho a ser la víctima y otros a comprenderme, a entenderme y a acompañarme. El ego tiene la facultad de priorizar nuestras necesidades. Eso no está mal. Por eso mencionaba que la egolatría tampoco es un defecto, pero administrado responsablemente es un trabajo muy bonito que podría hacerse desde el ego, que era lo que estamos hablando. Ahora, aquellas personas que se mueven desde el ego, y tú mencionaste que no reconocen su propia carta, eso ya es otro tema. Es decir, se han construido un personaje y se lo creen, se han vendido ese personaje a sí mismos. Entonces, pues, nada, respetarlos nomás, dejarlos desde su bonito sueño y que queden desde su proceso ahí en ese punto, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para no juzgar o para determinar que es necesario que la persona cambie? Yo desde mi consulta ofrezco la oportunidad de revisar y algunas personas dicen, Sammy, no coincido contigo. Bueno, ok, entonces dejémoslo de ese tamaño, dejémoslo desde la posición en donde posiblemente yo me esté equivocando o posiblemente estoy empujando a una persona a llevarlo a algo que no quiere ser. Entonces, posición, en ese caso, es un ego construido, ¿no? Sami, las personas que son víctimas, ¿cuál sería el mensaje para esas personas? Las personas que son víctimas, hay un tema muy interesante con eso. Las personas que son víctimas deben entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Ese es un trabajo que a mí me costó mucho entender. El dolor es una circunstancia que se genera en algún momento de nuestra vida para hacer sonar alarmas. Pero el sufrimiento es cuando uno quiere permanecer desde esa posición en donde le sigue doliendo, ¿no? Para justificar una cantidad de cosas. Entonces, la víctima tiene esa disposición de parar desde el sufrimiento. Entonces, a entender que el sufrimiento no existe, que lo lleven al dolor, que el dolor fue una experiencia y dejarlo del tamaño y avanzar. Porque de otra forma es una disposición que no lleva a nada y que justifica todo. Sami, personas que hoy están en relaciones que son conflictivas. El otro día conversamos si las posiciones eran, perdón, si habían personas conflictivas o habían situaciones conflictivas. Sí, hay ambas. O sea, cuando nosotros atendemos las cartas, esto es un tema importante a entender. La astrología no se mueve desde una sola carta. Cuando me dicen a mí, quiero mi carta astral. Entonces, entender que, por ejemplo, está la carta natal, que es la que nos habla de nuestra, digamos, nuestra descripción individual, pero también hay cartas comparadas. Entonces, hay una carta que se llama sinastría que nos permite comparar entre dos cartas y funciona muy bien para las relaciones. Entonces, eso es un tema en donde yo me refiero a otra persona. ¿Sí? Reviso cuál es mi composición personal, cuál es la composición de la otra persona y cómo se integran esas dinámicas, cómo se difieren, cómo se pueden conciliar, armonizar y eventualmente potenciar para sacar el máximo provecho de la relación
frente a mi individuo. Finalmente, yo soy responsable de mi carta natal, de atender mi carta natal. Entonces me apoyo en la construcción de una relación para atenderme. Es la verdad. Y obviamente en reciprocidad también atiendo la necesidad de mi interlocutor, porque no podemos hablar solo de parejas, puede ser relaciones con hijos, puede ser relaciones con socios, jefes y subalternos, etcétera. Y hay otra carta comparada que se conoce como tránsitos, que nos habla de entender desde mi carta natal la referencia de los pasos de los planetas en la actualidad o en algún momento de nuestra vida. Entonces, son dos circunstancias comparadas distintas, la referencia frente a la pareja, frente a las relaciones con un interlocutor y la relación frente a las circunstancias por las cuales pasa nuestra vida. En los tránsitos yo puedo proyectarme, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de predicciones, también hay astrología predictiva. A mí personalmente no me gusta mucho, pero hay forma de predecir algunos acontecimientos. Pero también tenemos la oportunidad de revisar en nuestro pasado por qué momentos pasamos cuando hemos sufrido momentos de crisis, qué mensaje nos dejó, qué nos dejó esa cicatriz en nuestra vida, cuál era la experiencia y cómo la aprovechamos para poder construir sobre ella. Sammy, voy a tomar una época de tu vida que fue de mucha crisis, porque me parece muy bonito que tú como astrólogo hoy puedas expresar al público que nos escucha por qué es tan importante lo que acabas de decir. Entonces, muy rápidamente, los que vivimos cerca a mí, nos dimos cuenta de la crisis, el momento que Sammy estaba viviendo. ¿Cuándo uno decide basta? No más. ¿Cuándo? Bueno, sea el momento para agradecer tu acompañamiento en ese momento, José. Te lo voy a agradecer eternamente y lo hago público siempre que tengo la oportunidad. Y sigo emocionándome cuando lo menciono. El momento de la crisis es un momento maravilloso de oportunidad, porque una crisis lo lleva a uno a una circunstancia en la que ya no puede ir más. Entonces es una circunstancia de entrega, es un momento de entrega. Cuando uno está en ese punto de inflexión, cuando está en el fondo del pozo, particularmente yo estaba en el fondo del pozo desde mi arquitectura, en donde perdí todo y fui a mi primera consulta con mi maestra Lourdes. Y la primera pregunta que me dijo, haz la primera pregunta, Sam, me dije, ¿por qué me quitaron todo? Los maestros dijeron, además sonriendo, me dijeron, es que te quitamos todo lo que tenías que tener para que volvieras a hacer. Entonces, en el caso mío, fue una oportunidad increíble de reconocerme y de ser lo que soy hoy en día. ¿Sí? Este es un trabajo de volver a ser que nos están dando también hoy por hoy en esta oportunidad de transformación planetaria. En el caso mío, yo confieso que mi instinto de supervivencia me llevó a la astrología de vuelta, porque golpeé puertas como astrólogo un montón, perdón, como arquitecto un montón, y ya estaba demasiado viejo para volver a empezar desde la arquitectura, es lo que sentí. Y desde la astrología siempre tuve la inquietud y el conocimiento, y pude desde ahí retomar y reconstruir mi vida. Y hoy, si me preguntaran qué quisiera volver a ser, pues si muriera y volver a nacer, quisiera volver otra vez a la astrología, porque me encanta lo que hago y contribuyo un montón a un mundo mejor. Así lo siento. Entonces, pues esas son las crisis que nos llevan. Ahora, no le deseo a nadie el proceso que vivimos, digo yo aquí con José, hoy nos da risa, pero se sufrió un montón. José habla de paranoias, yo no las vi tan paranoicas, yo las vi muy reales. Y las escuché y las vi muy reales. Pero a otros les puede tocar un poco más fácil, ¿no? Hay gente que llega a la consulta y dice, me han botado el trabajo. Y yo, qué felicidad, te han pateado para arriba. Entonces ahora vamos a revisar qué pasó, ¿no? Y entonces la gente dice, pues sí, esa no la había visto, pero me daba vergüenza renunciar a mi trabajo, porque qué dirá mi familia, porque qué dirá mi pareja, porque qué dirán mis amigos, ¿no? Y encuentra un sentido de vida donde esta persona se realiza. Y qué envidia, ¿no? 2024. Sí. 2024, sí, vamos allá. 2024, adelante, José. Hablemos desde el sentimiento. 2024 desde el sentimiento. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, lo mencionamos hace un rato. Hay que ser conscientes que la humanidad cambió. Hay que ser conscientes que este año que viene es, yo diría que el último año para más de lo mismo, ¿sí? O digamos que es el último año donde queda poco de lo mismo, que son todas estas estructuras caducas que mencioné frente a los 4 pilares de la humanidad. Es un año de transformación y de entrar a un cambio. Hay, y para los que no quieran cambiar, quédense tranquilos que la humanidad está dividida en 2 escenarios. Hay un sismo, lo estamos viendo en escalas menores, por ejemplo, en países con partidos políticos, con tendencias, en temas religiosos, son extremos. Y hoy por hoy hay gente que despierta y hay gente que no quiere despertar. Perdón el término despierto, esperemos que no despertar no se vea como un aspecto peyorativo. Hay quienes quieren conservar su statu quo, y hay otros que quieren cambiar. Y entonces, pues, necesariamente no todos tenemos que estar de acuerdo. Esto no se maneja por mayoría, cada uno lo maneja como individuo. Y eso es lo que va a ocurrir, José. Va a ocurrir que cada uno tenga oportunidad de revisar su propia existencia y de encontrarse en un nuevo camino, desde una nueva humanidad. Vamos a suponer que si habláramos proporcionalmente, yo diría que como una tercera parte de la humanidad va a transformarse. Las otras 2/3 partes no lo van a hacer. Así que quienes no quieran hacerlo, pues este no es el podcast. Este no es el escenario tal vez de esta conversación. Quienes sí lo quieran hacer, pues aquí amorosamente les ofrecemos un escenario de revisión, de entendimiento, de acompañamiento y de oportunidad para atender a cabalidad su sentido de existencia. Sami, cada vez la condición, es decir, hablemos de esas personas que hoy ya estamos de una hacia arriba. Pues yo cojamos como la campana de Gauss, cojamos los 2 extremos, los jóvenes y cojamos los que ya estamos en la otra edad de la campana. Los jóvenes están metidos hoy en una situación muy difícil porque no hay empleo para ellos. Los que ya estamos en la otra parte de la campana estamos en una situación difícil porque se redujeron las posibilidades y ya no tenemos posibilidad. ¿Cuál es el mensaje para unos y para otros? El primer mensaje es que hay que generar nuevas expectativas de empleo, porque las estructuras viejas van a terminar cayendo. Entonces, no quiero traer ejemplos particulares, ¿no? Pero podrán imaginarse que las estructuras financieras y las estructuras, por ejemplo, frente a al área de la salud o frente al área de la educación o del servicio social, pues ya no son las mismas. Entonces, hay que estar atentos en este cambio a cuáles son las nuevas expectativas. ¿Qué trae, por ejemplo, la inteligencia artificial? Eso es un tema interesantísimo. ¿Qué trae la física cuántica, por ejemplo? Todos esos son temas muy acuarianos. ¿Qué trae la física cuántica? ¿Qué traen las nuevas comunidades y cómo se están desplazando los sitios de origen, en donde la gente cada vez desea vivir más fuera de la ciudad, en escenarios mucho más sanos y más armoniosos? Entonces, estas generaciones de jóvenes pues tienen que entender que no pueden esperar conectarse o integrarse en una sociedad que se está desmoronando en su estructura. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que construir una nueva estructura. Y hay mucho joven valiente que ha cambiado. De hecho, si nos damos cuenta de un fenómeno muy interesante, ¿sí? Salvo el geriátrico en los Estados Unidos, normalmente vemos que los distintos países están trayendo presidentes cada vez más jóvenes, ¿no? Vemos presidentes alrededor de los 40 y 50 años, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante porque son sociedades que se replantean desde nuevas estructuras políticas, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante. Además que son sociedades que están demostrando ser exitosas por cuenta de esos cambios de pensar. Entonces, pues ahí está. A los jóvenes decirles que estén atentos a la nueva humanidad y construir una nueva comunidad para encontrar su espacio. La otra cosa que es importante es tener un chance que no teníamos nosotros. Las generaciones anteriores nos movíamos mucho frente al respeto con nuestros padres
frente a lo que la experiencia de los padres nos aportaba. No hay respeto con nuestros padres en la relación. Y de alguna forma los escuchábamos y decían, tú tienes que ser arquitecto o ingeniero o abogado o médico. Me acuerdo, en esa época eran como las profesiones de moda, ¿no? Hoy en día escucha uno de estos chicos desde otras profesiones que ni se nos ocurrían a nosotros plantear. Yo me acuerdo hace como 30 años un chico que dijo que quería estudiar robótica, casi se lo come en vivo, porque estaba fuera de foco. Y hoy por hoy, sí, o los que están de chef, o los que están de ingenieros de sistemas, tecnólogos, se han movido. Y hoy en día, pues todo lo que tiene que ver con la historia alternativa, ¿no? La medicina alternativa y los espacios asociados con las nuevas tendencias. La física cuántica, por ejemplo, va a traer también unos cambios, entendiendo que la materia se descompone en luz. Eso va a ser un cambio increíble en la humanidad. Entonces, hay oportunidades desde lo nuevo. Lo otro lo veo como una transición y ganarse una plata, hacer un ahorro, pero no va a traer la felicidad. Yo a mis hijos, desde todos los años, con mucho cariño, les regalo su revolución solar, el retorno del sol al punto de origen de su nuevo ciclo anual. Y eso les sugeriría a los muchachos que se acercaran y que dijeran, algo me inquieta, pero no lo logro ubicar, porque la sociedad en general muchas veces no tiene la herramienta para poderlos ubicar frente a circunstancias distintas a los paradigmas que ella trae. Entonces, es una gran oportunidad desde la astrología de mirar desde una condición libre y espontánea una oportunidad de crecimiento profesional y personal. ¿Qué pasa con aquellos que hoy estamos en la etapa, en la otra parte de la campana? ¿Qué tenemos que hacer? Las posibilidades de empleo se acortan y obviamente no hay posibilidad para tanta gente valiosísima que está en la calle, ¿sabes? Esa es la realidad. Bueno, lo primero ya lo explicamos, ¿no? Lo primero ya lo explicamos el tema es que no podemos pretender otra vez engancharnos o encaminarnos en esquemas que están saliendo de circulación. Pero hay un tema que es muy interesante. Primero, con esta nueva entrada de la física cuántica, de la teoría cuántica, el tema de la salud se va a extender. ¿Sí? Voy a traer un ejemplo rapidito. Hace como 30 años o 40 años, decía uno, ¿cómo eso va a ser posible que metan un papel en un lado del mundo y salga en el otro lado una fotocopia del mismo papel? Eso lo llamamos el fax en ese momento. Y era una llamada telefónica en donde la imagen se convertía en impulsos y los impulsos en imagen en otro lado del mundo. Yo me acuerdo cuando llegó el fax, ahí abrazados en la oficina, como bobos, mirábamos cómo salía el papel del teléfono. ¿Sí? En ese momento. Hoy en día se habla, por ejemplo, de impresoras 3D. Y se habla también del concepto del ADN trabajado desde la persona. Si entramos un poquito en teorías más profundas y entendemos que nuestro cuerpo se compone de distintas capas de cuerpos, entendemos que hay cuerpos emocionales, mentales, astrales, etéricos, que nos componen. Nosotros podemos tomar esa energía y la podemos informar a un equipo, a un aparato, y utilizar nuestra misma base de ADN y construir órganos. De hecho, ya hay escenarios donde ya los están construyendo y hay escenarios donde, por ejemplo, están tejiendo piel con base en la misma piel de la persona, del paciente, para sanarlo, ¿no? Para reconstruirlo. Entonces, ¿a qué voy con ese rollo? Porque estamos en el tema de los viejos. Que con el tema de la nueva medicina, es posible que la edad de jubilación, sí, hay un tema complicado. La edad de jubilación o la edad más bien de desencarnar de este planeta ya no va a ser promedio los 80 o los 85 años, sino puede ser 120 y de ahí para adelante. Entonces, cuando estamos hablando de los viejos, ¿cuáles son los viejos? Cuando se extiende la calidad de vida y pasamos de una expectativa de muerte de 80 a 120 años, estamos en la mitad de nuestra etapa. Entonces, por eso se está corriendo todo. Por eso ocurre, por ejemplo, con los jóvenes que se están casando más tarde, porque hay un proceso de extensión de la expectativa de vida. Y dicho eso, ¿sí?
A la gente la están jubilando a la mitad de su vida. Esa va a ser la expectativa. ¿Qué hace con la otra mitad? Pues construir escenarios para seguir siendo útil a la comunidad. Entonces, ¿qué edad necesita uno para dar una charla? Pues ninguna. ¿Qué edad necesita uno para la docencia? O para construir en comunidad, por ejemplo, escenarios agrícolas, el trabajar en la tierra. ¿Qué edad necesita uno para contribuir a una sociedad como no solo voluntario, sino también como persona que tenga su compensación desde el área de la salud, desde el área del servicio social? Sí, pero como nos quedamos en el cuento de que tenemos que ser ejecutivos y tenemos que trabajar en corporaciones y nos jubilan a los 60 años, entonces a los 60 pues yo ya estoy saliendo. Esa campana que mencionas la veo más extensa de lo que tú la estabas pintando, José. Muy bien. Sami, escucha uno en este caminar que hemos tenido de que hay signos que no son compatibles. Eso es una falsa, eso no es real. Es que el tema es más complejo de lo que parece, porque los signos tienen su identificación, tienen su propia dinámica. Si los mira uno en términos absolutos, es decir, cuando mira uno en la carta como la rueda, pues la rueda tiene ejes. Esos ejes, cuando vemos un signo a 180 grados del otro, podríamos suponer que son opuestos. Pero la oposición no implica la negación de uno frente al otro. La oposición muchas veces implica el complemento. Yo traigo un ejemplo. El signo de Géminis nos habla de la educación básica, de la educación del colegio, de la escuela, de nuestra primera sociabilidad frente a los vecinos, frente a los amigos. Pero en el otro lado se opone al signo de Géminis desde la casa 3, en el zodiaco fijo, se opone la casa 9, que es el signo de Sagitario. Y el signo de Sagitario nos habla de la oportunidad que tenemos ya no de estudiar lo que nos toca, que es lo que nos pasa en el colegio, que nos toca de todo, matemática, religión, educación física, y me tocó todo, historia y geografía, sino que vamos a Sagitario, en donde vamos a la universidad. Y en la universidad que estudiamos lo que nos gusta, lo que es compatible con nosotros y lo que nos va a servir para construir nuestro sentido de experiencia y nuestra existencia. Y nos va a permitir luego continuar de la casa 9 a la 10, que habla de profesión, en donde encontramos cómo contribuir a un mundo mejor. Entonces, pues en esa relación vemos que los signos no necesariamente se oponen. En este caso, por ejemplo, esa dinámica los complementa, ¿no? Desde distintos momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que el geminiano está bien para cuando es niño y el sagitariano está bien para cuando ya es mayor, ¿no? Entonces, cada momento también tiene su etapa, digamos, en la vida, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, es muy relativo y también depende de las cartas. Hay que mirar todo en un conjunto, José. Sami, mañana es 22, ¿de acuerdo? Así es. Mañana nosotros vamos a tener un momento de haber estado juntos con mi esposa durante 45 años. Así es. Bendiciones para los dos, infinitas. Sí. A ti felicitaciones, mi querida Martica. Bueno, ahí vamos. En una prueba, no, molestándola nomás. Los bendigo a los dos. Los quiero un montón. Sami, ¿qué significa 22 de diciembre? Bien importante eso para poderlo como tener presente nosotros 22 de diciembre. ¿Qué significa? Mira, un 22 de diciembre normalmente, ¿sí? Es el solsticio de invierno o el solsticio de verano, según el hemisferio donde nos encontremos. Aquí al norte es el solsticio de invierno, es el día más corto del año. En el solsticio de verano, en el hemisferio sur, es el día más largo, donde más luz hay en todo el año. Pero son los ejes cardinales que representan la entrada de las estaciones. Otra vez invierno en el norte y verano en el sur. Son momentos y son puntos de inflexión. Son momentos muy importantes. Tan importantes, diría yo, para mí,
que cuando me preguntan, Sammy, ¿cuándo vas a abrir el centro holístico? Entonces yo digo, pues lo voy a abrir con el equinoccio, o una parte, y otra parte la voy a abrir con el solsticio, ¿sí? Para marzo, para junio. Entonces, son puntos cardinales, son ejes cardinales. Hay 4 signos cardinales que comienzan con estos 4 puntos, que son Aries, con el comienzo del año en el 22 de marzo, por decir. El 22 de junio, pues es Cáncer, signo de Cáncer. El 22 de septiembre es Libra. Y el 22 de diciembre es Capricornio, con el inicio de estos 4 signos cardinales. Eso es más o menos la cosa. Sammy, llegó el momento de hablar de Keros. Ese momento no se puede quedar en el tintero porque tocaríamos que hacer otro programa. ¿Qué es Keros? Gracias. Gracias, José. Bueno, Keros es un centro holístico de transformación y bienestar. Es un proyecto que me han encauzado, encaminado y encomendado mis guías y maestros. Hace 2 años, cuando terminé mi libro y pretendía descansar, echar un rato a la locha, como dicen en Colombia, al descanso, me dijeron, no, ahora voy a buscar un terreno en México para construir un proyecto. Y yo dije, pero yo no tengo allá ni para quedarme. Hoy estamos en México construyendo un centro holístico de transformación, que es un escenario, la pretensión de Keros es ser escenario de la creación de una nueva conciencia. No pretendemos acá sacar gurús, pretendemos en este centro que la gente llegue, se relaje, disfrute en retiros de una semana, de un fin de semana o eventualmente retiros más largos de alguna temporada, en donde cada uno de nosotros como visitantes, digamos, o cada uno de los visitantes en Keros va a tener la oportunidad de adquirir una serie de herramientas, un mayor entendimiento, la revisión de su carta natal, una expectativa de convivir en comunidad, entender lo que es una alimentación sana, encontrar cómo dentro de las energías puede encontrar unas fuentes de fortalecimiento de su ser, encontrar también terapias básicas para ayudarse. Y cuando termina digamos, ese retiro, la persona no vaya a salir de aquí a echarse sus tragos con sus amigos y a ver fútbol. Claro que sí, pero por lo menos que esa persona diga, cuando me están ofreciendo algo de comer, pienso si algo me conviene o algo no me conviene. Ya lo estoy entendiendo. Empiezo a tomar conciencia de lo que soy y cómo me atiendo. Eso es lo que pretende Keros. ¿Por qué razón? Porque creemos que el fundamento de la nueva humanidad es la construcción de mejores seres humanos. De hecho, al servicio de la astrología me he enfocado yo en la identificación de lo mejor que tenemos en nosotros, de lo mejor que puedo encontrar en mí, desde mi carta. Así que Keros está contribuyendo a eso. Y muy pronto vamos a tenerlo abierto para todos aquí desde México, a la salida de San Miguel de Allende. Así que gracias por permitirme compartir ese escenario, José. ¿Cuándo está abierto al público, Sammy? Mira, yo quisiera saberlo, pero como explico que esto está también en manos de arriba y yo soy manifestador, yo quisiera que estuviera abierto ya, pero estimo que para el mes de marzo estamos abriendo los escenarios de alojamiento y lo básico en alojamiento y las primeras actividades para el solsticio de verano, sería aquí en el norte, ¿no? Es decir, para el mes de junio esperaría ya estar abierta puertas para compartirlo con todos. Sammy, vamos a empezar a entregar algunos mensajes que me parecen importantes desde el conocimiento que yo tengo de ti y esta amistad que se ha construido durante tantos años. ¿Por qué tenemos que servir, Sammy? ¿Por qué tenemos que servir? Bueno, es el fundamento de mi existencia y del tuyo. Nosotros fuimos arquitectos de nuestra propia vida y después nos llevan a través de nuestras crisis, perdón te incluyo, José, o más bien te honro incluyéndote, nos llevan luego a construir la vida de otros o ayudar a construir la vida de otras personas.
¿no? ¿Por qué José tuvo que ayudar a Sami a encontrar un espacio de alivio, de apoyo para reconstruirse? Porque era necesario encontrar ese pilar. Entonces, al servicio estamos como pilares, al servicio estamos como facilitadores, al servicio estamos como sostenedores de procesos que eventualmente una persona individualmente o en forma particular podría no hacer, ¿sí? O podría no animarse a hacer. Eh, entonces, ser un servidor es un escenario maravilloso, es un escenario de acompañamiento que trae satisfacciones que nadie nos las puede quitar. Eh, y, y que gracias a Dios compensa digamos, nuestro servicio se compensa adecuadamente para sostenernos dignamente, pero que el fundamento está en que el servicio es incondicional y parte del amor desinteresado. Entonces, ese es un tema un poco complejo para otros porque nos han hecho creer que una persona exitosa es aquel que tiene una cuenta gruesa en el banco o aquella persona que socialmente es muy reconocida o muy exitosa. Y por ahí no va el rollo. El rollo es la persona que realmente es exitosa, es aquella que ha vivido, se ha realizado desde su propia vida, aún sin eh, eh, eso tiene un mérito aún mayor. Y pues yo personalmente no puedo, no puedo pedir más que eso. Si a mí me preguntan si mi vida es abundante, lo es. Si la otra vez, no sé, alguien me ofreció, sí, mi hija me dijo, a título de ejemplo, me dijo, pa, tengo un proveedor que me está ofreciendo 50% de descuento en estos artículos, ahora por temporada navideña. ¿Qué quieres? Y yo revisé la lista, había como 300 ítems. Y le dije, la verdad, no quiero nada, no necesito nada, estoy completo y me sorprendió, ¿no? Normalmente en otra época hubiera buscado algún artículo y esta vez dije, es que no necesito más, lo que tengo está perfecto, está muy bien. Sami, desde el servicio al cual estás dedicado, porque te volviste un vehículo de servicio demasiado potente, demasiado fuerte. Quien llega a ti encuentra un proceso demasiado interno y con cambios sustanciales. El mensaje, para ir cerrando, un mensaje 2024. ¿Cuál sería el mensaje para los empresarios para el 2024? Bueno, voy a responderte, porque entiendo también el sentido de este escenario. Y si me permites, me das 2 minutos más para hablar desde el individuo también. El empresario tiene una gran responsabilidad. El empresario tiene la responsabilidad de revisar y renovar su escenario empresarial, de ser sujeto de cambio, de construir una nueva humanidad, porque cualquier persona que es empresaria es quien ha construido una persona jurídica. Una persona jurídica tiene desde la astrología una fecha de nacimiento como lo tiene una persona natural, como lo tiene un ser humano. Entonces, esa persona jurídica tiene la misma responsabilidad de transformarse. ¿Sí? Entonces, el empresario en la misma disposición debería revisar cuáles son los nuevos paradigmas de la humanidad y cómo identifica que su empresa se actualice a esos nuevos paradigmas. Ahí hay un tema más sencillo, aparentemente más sencillo, es que se ve más objetivamente la empresa.
pero también como hay un tema de tradiciones y como también hay un tema de lo que le he invertido a una empresa, ahora no me voy a poner a hacerle cambios porque después de lo que he invertido, lo que pretendo que mi empresa produzca. Y el concepto aquí no tiene que ver con producir, el concepto tiene que ver aquí con existir. Porque hay una gran diferencia entre una empresa que mete materia prima por una punta, por una puerta, y saca producto terminado por la otra, y la otra empresa que entiende que la producción basada en los seres humanos que la integran, ¿sí? Es lo que realmente hay que transformar. La gente que está dentro de la empresa y de la producción es la gente que necesita ser transformada. Y el producto que sale tiene que ser un producto que ayude a transformar también a la sociedad. Entonces, pues ahí es donde está el trabajo realmente, ¿no? La otra cosa es, dentro de los paradigmas, hay un paradigma económico que habla de la eventual redistribución del dinero, de la riqueza. Entonces, ¿qué pasaría si la riqueza se redistribuyera en la humanidad en forma equitativa? Puede existir esa disposición o esa posibilidad, porque la riqueza está acumulada en una élite que es el equivalente al 2% de la moneda. Pero es posible que esa estructura se pueda desmoronar y es como si cayeran las monedas. Si eso ocurriera y la gente recibiera el recurso suficiente para subsistir, pues ¿de dónde nos vamos a basar con las personas? Hay un tema muy importante y es que mucha gente está, ¿cómo sería? Está en su chip, está fijada en conseguir el dinero para pagar su tarjeta de crédito. Y en el momento que todo quede atendido, esta gente entra en crisis existencial, porque su propósito de vida dejó de ser metalizado. Entonces, ¿qué pasaría con esta gente? Y este es un proceso que va a demorar, no es un tema que pasado mañana va a suceder, pero que eventualmente va a ocurrir con la nueva economía. Entonces, por eso es que tenemos que irnos preparando para hacia los nuevos escenarios. Los empresarios deben saber que eso va a ser así. Sami, desde esta plataforma, primero, 1.000.000 de gracias. De verdad, 1.000.000 de gracias por haberte dedicado una hora con nosotros a mostrarnos tanto conocimiento, y lo único que a mí me corresponde es, en nombre de todo este equipo que está detrás de Liderando el Cambio, agradecerte el espacio, de verdad, como amigo, de corazón. Gracias, Sami, por este tiempo. A ti, José, ha sido muy amable. Gracias por tenerme en cuenta para rematar este 2023 y para dar una expectativa frente al 2024. Gracias por permitirme tocar estos temas que para algunos son muy sensibles. Y gracias por tu amistad y por tu reconocimiento, que reitero también de este lado para ti. Mucha gratitud tengo contigo, José, y donde yo me encuentre, siempre voy a estar a tu disposición y servicio. Gracias, Sami. Hasta 2024, que nos volvemos a encontrar, y agradecerles a ustedes, todos los oyentes que cada jueves nos siguieron, que el próximo año volvemos a estar aquí. Buen día, buena noche y que Dios los acompañe.